Un cordial saludo. En este video vamos a analizar física nuclear. Empezaremos con la explicación de lo que es el postulado de Planck, que se puede decir que es el pionero de la física cuántica. Seguidamente analizaremos el efecto fotoeléctrico que le dio el premio Nobel a Einstein. Seguidamente la ecuación de Schrödinger, pero no entraremos a profundidad, sino explicar cómo es la utilización de esta ecuación. Luego lo que es las partículas subatómicas y finalmente entraremos a analizar lo que es radiación nuclear y lo que es la radioactividad, y lo incorporaremos con algunos ejemplos para ilustrar. Así que eso va a ser los temas que vamos a ver en este trabajo. Muchas gracias. Arrancamos entonces. Vamos a ver en este módulo física nuclear versus física atómica, la diferencia entre ellos y radioactividad. La física nuclear describe el comportamiento de los núcleos atómicos constituidos por protones y neutrones. Los protones y neutrones no son partículas fundamentales, pues ya se ha descubierto pues, que están compuestos de 3 quarks cada uno, el cual veremos más adelante. Y la física atómica es un campo de la física que estudia las propiedades y el comportamiento de los átomos, electrones y núcleos atómicos. En el caso de la física atómica, la física nuclear trata cuestiones distintas. La primera trata con todas las partes del átomo, mientras que la segunda lo hace solo con el núcleo del átomo, siendo este último en especial por su complejidad. Se podría decir que la física atómica trata con las fuerzas electromagnéticas del átomo y convierte el núcleo en una partícula puntual con determinadas propiedades intrínsecas de la masa, carga y spin. Definitivamente que para poder estudiar ambas físicas, pues el camino es la mecánica cuántica. Necesitamos conocer y profundizar por medio de la mecánica cuántica. Antes de entrar a ver la mecánica cuántica, pues aquí tenemos una imagen de una partícula que se desplaza con una cierta velocidad, con una longitud de onda. Pues si yo quiero determinar, por ejemplo, su posición definitiva, su velocidad o la cantidad de movimiento, pues lo puedo hacer con los cálculos de las leyes de la dinámica. Tenemos la ecuación fácilmente y encontrarla sin dificultad. Pero resulta ser que cuando queremos hacer exactamente lo mismo, pero en un mundo subatómico, ya hay cierta dificultad de aplicar esas leyes o esas leyes de Newton al sistema cuántico, porque hay como un límite, que ya hay una frontera entre la parte que conocemos de la física clásica y la física cuántica o moderna, ¿verdad? Y para eso pues tenemos aquí el estudio, el postulado de Planck, Max Planck, que se puede decir que es el padre de la mecánica cuántica, fue el que dio inicio a esta revolución cuántica. En sí, el estudio que hizo Planck fue el análisis, por ejemplo, si tomamos un metal, le aplicamos cierta temperatura, que va a medida que va aumentando esa temperatura, vemos que ese trozo de metal va cambiando de color. Bien, y a la vez, entonces, ese trozo de metal, al cambiar de color, pues está radiando cierta energía, cierta radiación, el cual, pues, en la mecánica clásica se hacían las mediciones y cuando tenían longitudes altas, esas radiaciones, esa energía, se podía decir que coincidía con los cálculos teóricos, cuando había longitudes altas, ¿verdad? Pero a medida que esa longitud de onda, por ejemplo aquí intensidad versus longitud de onda, a medida que esa longitud de onda se hacía más pequeña, ya empezaba a haber fallas con las teorías, no funcionaba, ¿verdad? Así que entonces veíamos que cuando ya se acercaba a la parte ya de las franjas ultravioletas, lo que resultaba era que esta energía se iba al infinito. O sea, cada vez que esto se hacía más pequeño, resultaba ser que la energía se iba al infinito. Y eso pues no podía ser. Algo no funcionaba, ¿no? Y ahí entró Planck. Planck propuso que efectivamente cuando existe ese tipo de radiaciones, al medirla pues vemos que efectivamente se iba midiendo, y él dice que esas energías se iban presentando en una forma de paquete, cuánto, el cual le llamamos, ¿no? Nosotros por ejemplo conocemos que va en una forma continua, pues vemos un rayo de luz como si lo vemos continua,
pues le dice, no, esa energía, esas ondas o esos fotones pues van en forma de paquetes pequeños, pequeñitos paquetes o cuantos que van tomando una determinado valor, que no puede ser cualquier valor, sino determinada, específica, ¿no? Entonces, con ese postulado, pues ya se pudo llegar a la teoría y comprobar, pues, que efectivamente vemos que tenemos aquí la longitud de una cierta longitud de 303.000 Kelvin, 4.000, pero vemos que se iban desplazando según la teoría de Wayne también, ¿no? Que se iba desplazando los picos, pero ya funcionaba pues con la teoría de Planck, de que efectivamente eran cuánticos. Para entender, pues decía, bueno, que esa energía podía tomar ciertos valores discretos, por ejemplo, tomar valores de, por decirlo, ¿no? 60, 70, 80 y así valores concretos fijos. No podías tomar valores de 60.5, 60.2, ni 70.3, 70.8, nada de eso. Tenía que ser valores discretos y múltiplos, ¿verdad? Es como si usted va para el interior, para el campo, y va en su coche y le dice, bueno, usted puede viajar a una velocidad de 70, 80 y 90. Ustedes se preguntan, pero vamos, ¿cómo que yo solamente puedo viajar en esa velocidad? ¿Y cómo hago yo para de 70 llegar a 80? Si para poder llegar a 80 tengo que pasar por una velocidad de 75, ¿no? Bueno, ese era lo que descubrió Planck con respecto a los rayos de luz o las intensidades de energía. Que entonces aquí descubrió la fórmula que la energía es un múltiplo de una constante universal que se le denominó constante de Planck, 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y en función de la frecuencia. Siempre que tenemos energía está en función de frecuencia, y siempre que hay frecuencia pues hay energía. Eso es lo que propuso el señor Planck, cual le valió el premio Nobel por esta teoría, que en sí él no estaba muy convencido en ese tiempo, porque él vio que la teoría coincidía tal como él lo proponía, sí coincidía, funcionaba, pero no estaba convencido de sí, ¿no? Pero llegó un señor, un goloso, ¿verdad? En aquellos tiempos, que trabajaba en una oficina de patente en Londres, el señor Einstein. ¿Ah? Einstein sí le dio el uso o definición adecuado a lo que había propuesto Planck. En 1905, esta teoría llamada el efecto fotoeléctrico fue el que le valió así el premio Nobel a Einstein. No fue por la teoría de relatividad, el cual se hizo muy famoso, no, sino sobre el efecto fotoeléctrico. Propuso que la energía de luz no es como una onda distribuida continuamente en el espacio, sino localizada como una partícula, el cual él denominó fotón. Planck le llamó paquete, paquete o cuánto. Él dice, bueno, esto se va a llamar fotón. La energía de cada fotón es igual a h por la frecuencia. Entonces lo que sucede es que cuando lanzamos un rayo, puede ser un fotón, tal como él dice, un rayo de luz, a cierta distancia, cierta cantidad, ese rayo de luz o ese fotón choca contra un átomo, o en sí choca contra un electrón, lo arranca de su posición orbital y ese sale disparado, y así sucesivamente va haciendo el circuito, y se produce, pues vemos aquí, ¿no?, que podemos medir un potencial eléctrico debido a ese efecto fotoeléctrico de que arranca, ¿verdad?, con una cierta energía, lo arranca de su capa y él salta esos electrones, ¿no? Que ese efecto fotoeléctrico se utiliza mucho aquí en la parte de las carreteras, en las calles donde están las luminarias, pues ahí se aplica este efecto fotoeléctrico, donde están esas fotoceldas, donde la luz incide, abre y cierra el circuito, ¿verdad? Así que aquí tenemos entonces que H por la frecuencia es igual a esa energía cinética máxima y sumado por un trabajo mínimo que hay que hacer para poder que el electrón se escape de ese sólido, de ese metal que tiene, ¿no? Así que la función del trabajo, la frecuencia, energía máxima, cinética y la constante de Planck. Así que aquí pues arrancó la revolución de la mecánica cuántica, con muchos descubrimientos. Por ejemplo, aquí tenemos otro descubrimiento importante. Por ejemplo, Robert Millikan en 1915 descubrió con exactitud, pudo determinar el valor exacto del electrón.
que es 1.6 por 10 a la menos 19, el cual le valió también el premio Nobel de Física. Otro experimento muy importante fue la de Victor de Broglie. Victor de Broglie habló de la naturaleza dual de la luz, o sea que la luz se presenta en dos formas, puede ir en forma ondulatoria o en forma de partícula, en forma de fotón lineal, como nosotros la vemos, ¿no? Puede tener esas dos formas que establece que la partícula de masa muy pequeña que viaja a velocidades cercanas de la luz deja de ser partícula y se comporta como una onda electromecánica. Se asocia a una longitud de onda lambda, la cual esa partícula de masa m que viaja a cierta velocidad v y h, que es la constante de Planck. Entonces aquí tenemos entonces la fórmula de longitud de onda h partido por la cantidad de movimiento. Entonces de esa forma pues también le valió el premio Nobel aquí a Victor de Broglie sobre la naturaleza dual de la luz o de un fotón. Bueno, otro experimento importantísimo fue el principio de incertidumbre, que fue de Carl Heisenberg. Heisenberg también le valió el premio Nobel sobre este descubrimiento porque él dice que es imposible determinar simultáneamente la posición de X de una partícula y la cantidad de movimiento de esa partícula. Esto solo es apreciable con masa muy pequeña o cuando se viaja a velocidades muy grandes. Y se indica pues entonces que tenemos la cantidad de movimiento de esa partícula multiplicado por su posición exacta es igual a esa constante de Planck que descubrió, ¿no? Entonces, que significa, pues, en la física clásica yo puedo medir la posición de una partícula, el iniciado, final, ¿no? O puedo medir la cantidad de movimiento. Pero acá en el subatómico mundo, pues, si yo voy a medir algo así, pues yo lo que voy a perturbar el área, el ambiente, y no voy a poder medir porque el electrón ya va a cambiar de posición, por ejemplo, ¿no? O va a cambiar su velocidad, o si lo marco con un rayo, un fotón para medir la posición donde está, también pues voy a cambiar y por lo tanto pues ese es el principio de incertidumbre o indeterminación que también algunos hablan sobre la teoría de Heisenberg. La ecuación de Schrödinger es la ecuación que se aplica a la mecánica cuántica para encontrar la posición, es la ecuación de onda, tal como vimos inicialmente, pues esta es la ecuación de onda para una partícula a nivel cuántico. Se puede decir que esta ecuación, esta ecuación es parecido comparada con las leyes de Newton en la parte dinámica de la física clásica. Porque lo que dice, pues, que aunque la mecánica cuántica queda claro, según el postulado de Heisenberg, que no se puede medir, ¿verdad? No se puede medir. Sí define, pues, la región, esta ecuación sí define la región en la que puede encontrarse en un momento dado ese electrón. Cada solución de la ecuación de onda de Schrödinger describe un posible estado del electrón. El cuadrado de la ecuación de la función de onda de Schrödinger define la distribución de densidad electrónica alrededor del núcleo. O sea, aquí tenemos el núcleo y una posible, o sea que con esta ecuación, con este término que está aquí, podemos determinar una posible región, no una posición exacta, no, con coordenadas exactas, no, una posible región, un volumen específico, ¿no? Por eso que hablan de densidad. Este concepto de densidad electrónica da la probabilidad de encontrar un electrón en una cierta región del átomo, llamada orbital atómico, concepto análogo al concepto del modelo de Bohr, que decía Bohr pues, que la energía del electrón está cuantizada, es decir, que no puede adoptar cualquier valor de los electrones, que eso es muy importante, esa teoría también de Bohr, y la emisión y absorción de luz de átomos, por los átomos, se explica por el tránsito de los electrones entre dos estados energéticos permitidos, ¿no? Y bueno, además que el núcleo es 10.000 veces más pequeño que las órbitas alrededor del núcleo, como vemos aquí, ¿verdad? Mucho más pequeño. Así que entonces esta es la ecuación para determinar una posición, un área, o más bien la densidad de la probabilidad que se encuentre en un volumen área definido de ese volumen, de esa nube que hay alrededor del núcleo. Y esta es la ecuación, pues, que no es parte de este módulo, encontrar la solución de esta ecuación, ya que necesitamos
aplicar ecuaciones diferenciales y muchos operadores matemáticos para darle solución, pero sí se ha hecho esta ecuación, se ha podido resolver para, por ejemplo, para el átomo de hidrógeno. Ya para otros elementos más complicados, más pesados, pues ya es mucho más complicado y hay que usar muchos ordenadores, incluso ordenadores potentes para darle desarrollar pues ese tipo de ecuación importante. Ok, bueno, seguimos, así que aquí ya esta es que da, se puede decir, la revolución de lo que es la mecánica cuántica. Veamos entonces aquí las partículas subatómicas, pues la pregunta es, ¿se puede dividir el núcleo? El núcleo son la combinación de neutrón y protón, esas dos combinaciones se le llaman nucleón. Pues sí, claro, porque ya se ha experimentalmente se ha bombardeado el núcleo y se ha encontrado, por ejemplo, para descubrir el neutrón se bombardeó y de esa forma pues se descubrió esa partícula del neutrón, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, este es el protón y vemos que no es una partícula solo como elemental, sino que subatómicamente dentro del mismo protón encontramos lo que es una partícula llamada quarks, y vemos que el protón tiene dos quarks U y un quarks D. Esa es la parte de la partícula del protón, y pues que como sabemos pues tiene una masa de 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa es la masa del protón, y tiene carga positiva también, y que es igual a la del electrón, que es 1.6 por 10 a la 19. Y cuando hablamos de quarks, pues aquí tenemos diferentes sabores. Cuando hablamos de U, eso se llama downs, up, se usa pues se tiene de flavor, sabor en español, a los quarks, flavor, sabor, y se denomina up arriba y down abajo. Igual, aparte de eso, pues tienen otras partículas más importantes e interesantes ahí que no vamos a profundizar. Aquí tenemos entonces el neutrón, que tiene dos quarks downs y uno up. Por lo tanto, está compuesto por tres. Y estos quarks siempre están en grupo de tres. Nunca lo vas a encontrar solitario, un down solo, por acá no, siempre van a estar así amarrados en grupo de tres. Así que entonces el protón, pues el neutrón, que es este que está aquí, fue descubierto por James Chadwick, y el cual pues ya sabemos que se localiza en el núcleo del átomo. El neutrón es una partícula eléctricamente neutra de masa 1838 aproximadamente veces mayor que el electrón, para que vean la diferencia que hay, ¿no? Y con respecto pues al protón, pues tienen casi masa bastante parecida, alrededor de 1.0037 veces el protón. Son casi bastante cerca, ¿no? El número de neutrones en un núcleo estable es constante, pero en un neutrón libre, si tenemos un neutrón libre por ahí en el espacio, esto es decir, fuera del núcleo, se desintegra con una vida media de alrededor de unos 1000 segundos. En la desintegración, ¿no? Esos 1000 segundos, está hablando de 15 puntos, casi 16 minutos que va a durar en el espacio libre para después aniquilarse y transformarse en un protón, un electrón o un antineutrino. Bien, tanto el protón y el neutrón en conjunto se conoce, pues, como hablé anteriormente, nucleones, y esto ya conforman el núcleo. El protón y el neutrón no son partículas elementales, pues ya vemos que están ligados por unos quarks de partículas fundamentales y recogidas en el modelo estándar de la física de partículas, con cargas iguales a más 2/3 y menos 1/3. Esas son las cargas respectivas respecto a la carga elemental. Un protón contiene dos quarks, tal como hablamos anteriormente, y un D, ¿no? Mientras que un neutrón tiene dos D, dos down y un up, en consonancia pues con las cargas de ambos. Bien, así que aquí vemos más o menos la masa que tiene cada partícula de eso. El up, por ejemplo, tiene 0.04 gigaelectronvoltios dividido entre la velocidad de la luz. Esto con la
ecuación de Einstein, podemos descubrir por qué no, el DAO también tiene, y el Charm, estos son otras partículas que tienen esos nombres simplemente para que se le dio ese valor, ¿no? Charm, canto, extraño, top, cima y bottom, fondo, ¿no? El top es el más gordo, tiene, mire, 176 gigaelectronvoltios por partido por la velocidad de la luz, es el más pesado también, ¿no? Y el bottom, que tiene 4.7, ¿no? Bien, así que y aquí con su respectiva carga, efectivamente, ¿no? Ok, así que ya estamos aquí en parte del núcleo, analizando el núcleo. Aquí veremos, esto ya se ha estudiado en la química, eh, que presenta, pues a continuación se presentan algunos elementos químicos con su número másico y número atómico. Vemos aquí, ¿no? Número atómico A y el del masa atómica C. Este es el elemento, muchos utilizan la X, pues aquí está W. Y recuerden entonces que el número atómico corresponde al número de protones y la masa atómica es la suma de la masa relativa de los protones y neutrones. Por lo general esta medida es en unidades de masa atómica. Entonces aquí vemos un extracto de la tabla de Mendeleev, de la tabla periódica de los elementos químicos, aquí que son más de 100 pasos aproximadamente, ¿no? Que hay, ¿no? Por lo tanto, entonces podemos decir que los átomos con distintos números de neutrones dan a un nuevo elemento, otro nombre de elemento, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno que conocemos posee 3 isótopos. Cuando hablamos de isótopos es exactamente que tengan esa diferencia de neutrones dentro del núcleo. Entonces aquí vemos el hidrógeno que tiene un protón y un electrón en su órbita. Aquí tenemos el deuterino, tiene un neutrón, un protón y un electrón en su órbita. Y el tritio tiene 2 neutrones y un protón, igual un electrón en su órbita. Entonces los isótopos inestables que emiten partículas se llaman radioisótopos. Y veremos pues que tiene una importancia aplicación en medicina. Por ejemplo, se utilizan los radioisótopos como el flúor 18 para realizar exámenes que detecten tumores de manera prematura y sin cirugía. Vean lo interesante que es esto. El flúor 18 se administra a los pacientes en forma de flúor de desoxiglucosa, que es un azúcar que se mueve por el torrente sanguíneo mediante un receptor bien potente, bien con toda la tecnología. Percibe esa radiación y generándose pues una imagen de la zona o del órgano del cuerpo humano para el estudio y el análisis, ¿verdad? Así que esa es la importancia pues que se le da a la parte nuclear de estos elementos. Veamos entonces ahora algunas radiaciones nuclear que conocemos. Hay tres fundamentales, tres importantes que se manejan. Tenemos la partícula alfa, que es una partícula corpuscular y es ionizante a la vez. También alfa, que es un núcleo de helio con carga de más 2 y masa 4, un elevado poder de ionización, o sea que puede arrancar un electrón fácilmente de su órbita. Y además poco poder de penetración, porque vemos que si colocamos aquí la mano, lo podemos frenar. Igual si ponemos una hoja de papel, también frena a una partícula alfa. Bien, tenemos entonces también la partícula beta, que en sí es un electrón, ya puede ser carga negativa o positiva, prácticamente una carga nula, pero una masa nula. El poder de ionización es menor que la partícula alfa. Además es emitida por radioisótopos naturales y artificiales. La otra es el rayo gamma, que es ya una onda electromagnética y constituido por fotones, elevado poder de penetración, acompañan o suceden a los procesos de desintegración alfa-beta y además desintegración alfa, pues porque cuando se producen, pues salen ese tipo de otras partículas anteriores mencionadas y tiene su origen en transiciones de un estado de energía a otro del núcleo, ¿verdad? Así que es importante y vemos que el poder de penetración es la más poderosa, pues traspasa la mano, el aluminio, el plomo, y lo único que lo puede soportar es una pared de hormigón que debe estar de 0.50 metros a 1 metro de espesor para poder frenar a ese rayo gamma. Y tenemos los rayos X que tienen bastante parecido, solamente que un poco menos de penetración, pero sí pues traspasa y poder de ionización bastante alto también, ¿no?
Así que bueno, las velocidades de estas partículas son, el alfa tiene 20.000 kilómetros por segundo, vean la velocidad, beta 250.000 kilómetros por segundo y la gamma pues prácticamente igual a la velocidad de la luz. Entonces vemos entonces que la velocidad de la luz, la partícula alfa es menor que beta, pero menor que gamma. El poder de penetración pues a la partícula alfa es menor que beta, pero menor que gamma. Y el poder de ionización, pues ya hemos visto que la beta, pero alfa es mucho mayor que gamma, que beta, y beta mayor que gamma. Con respecto a la masa, pues la partícula alfa es mayor que beta y mayor que gamma. Con respecto a la periodicidad, el poder que tiene de penetración, pues la alfa es menor que beta, pero gamma sí es mucho más potente, ¿verdad? Mucho más potente. Así que pues eso es lo que tenemos, la característica de estos rayos radioactivos, producto de los isótopos de una sustancia. Veamos la siguiente, tenemos otras partículas que también es importante mencionar, pues que tenemos el protón, que tiene una carga de 1 y carga 1, masa 1, perdón, y carga 1, y esta es la forma de identificar la notación del protón, el neutrón 1, 0, carga, y esta es la forma también de identificar o la notación, el deuterio 2 y 1 de carga, y este es el distintivo, el positrón 0, 1, vemos también aquí el tritio 3, 2, 1, ¿no? Así que bueno, la naturaleza de las partículas radiactivas, como lo hemos visto antes, pues el alfa es un núcleo de helio y aquí lo tenemos presente en la forma, o sea que tenemos una sustancia radioactiva y aquí pues con un proceso natural se produce otra partícula y nos da entonces lugar a la partícula alfa. Igual el electrón, que es un rayo beta, igual tenemos la sustancia y nos da lugar a otra elemento más ese electrón y un antineutrino que se debe de colocar aquí para dar el balance de que se debe de cumplir la cantidad de energía inicial con la cantidad de energía final para que dé el balance. Y el fotón también tenemos la misma característica. Y aquí pues es importante describir que se debe de cumplir dos leyes fundamentales, que el número de nucleones se conserva, o sea, el número de masa. O sea, cuando hablamos del número de masa, es el superíndice en esta ecuación que tenemos aquí, o sea, que significa que A es igual a M más 4 si es para una partícula alfa. O sea que tenemos el reactante y el producto, el nuevo elemento que sale. Y así que eso se debe de cumplir, que A debe ser igual a M más 4, que son los nucleones. Y en el superíndice la carga total del núcleo se conserva. Por lo tanto, Z debe ser igual a N más 2. En este caso, Z, N más 2, que es la carga total del núcleo. Se debe de cumplir estas leyes fundamentales en estos procesos. Bueno, seguimos. Vemos un ejemplo aquí para componer un poco más. Por ejemplo, ¿qué núcleo, nos pregunta, se producirá por emisión de partícula alfa? Emisión de partícula alfa del núcleo del uranio 238. Bien, hacemos la operación. Tenemos aquí el uranio 238. Vamos a tener un nuevo, tener reactante, y vamos a tener un nuevo producto que no sabemos cuál es, que es más la partícula alfa, porque nos dicen que es una partícula alfa la emisión de esa partícula alfa. Bien, así que hacemos la operación con la ley fundamental que se debe cumplir, que 238 debe ser igual a A más 4. Hacemos la operación, despejamos A y nos da que A es igual a 234. Ahora vamos con los subíndices que también se debe de cumplir, que 92 debe ser igual a Z más 2. Y hacemos la operación, despejamos Z y nos da 90. Y con este numerito 90 nos vamos a la tabla de elementos, a la tabla periódica de elementos, y vamos a ver qué elemento es. Y efectivamente encontramos que es el torio. El torio 234. Otro, por ejemplo, dice ¿qué núcleo se producirá por emisión de una partícula beta? Ahora es beta del núcleo del carbono 14. Bien, hacemos la misma operación, los superíndices deben tener este balance, 14 debe ser igual a más 0, de aquí despejamos que A es igual a 14. Y hacemos nuevamente lo mismo con los subíndices, donde 6 debe ser igual a Z más menos 1,
no olvidemos este signo aquí, así que hacemos la operación 6 igual a z menos 1, este menos 1 pasa para acá positivo ahora y nos da que z igual a 7, nos vamos a la tabla a ver qué elemento es que tiene 7 y encontramos que efectivamente es el nitrógeno. Y de esa forma pues podemos encontrar el nuevo elemento por la vía de radiactividad natural. Bien, ahora artificial. Artificial significa que tenemos que modificar ese elemento por medio de algo, una energía tenemos que aplicarle para hacer la modificación. Bien, aquí tenemos el nitrógeno 14 que tuvimos anteriormente, lo bombardeamos con helio y ¿qué obtenemos? Oxígeno 17 más hidrógeno, ¿verdad? Bien, ese es fundamental, interesante, ¿verdad? ¿No? De cómo bombardeamos y se debe también de cumplir el balance de los numeritos aquí arriba. Veamos aquí, ¿no? Esto tenemos que el berilio 9, se le bombardea con una partícula alfa y obtenemos el carbono 12 más un elemento, una partícula que no sabemos qué es. Así que aplicamos la fórmula que la sumatoria de todos los subíndices debe ser iguales. Así que hacemos la operación y encontramos A. De aquí despejamos A y vemos que efectivamente el valor es 1. Ese es el valor de 1. Bien, ahora con los subíndices, arriba eran los superíndices, ahora los subíndices tenemos entonces que se debe de cumplir esta condición de 4 más 2 debe ser igual a 6 más B. Y de aquí despejamos B y nos da que B es 0. Nos vamos a ver a qué elemento es eso, que ya lo vimos en la tabla que pasamos anteriormente, y encontramos que es el neutrón. Y de esta la forma es que, como hablé anteriormente, James Chadwick en 1932 descubrió el neutrón de esta forma bombardeando el berilio. Bien, la fisión nuclear, estamos en la fisión nuclear, que es la desintegración de una partícula o emisión de radiación nuclear producida por la transmutación. Un elemento se transforma en otro. Veamos aquí entonces que tenemos el uranio 235, lo bombardeamos con un neutrón y nos sale entonces que es el bario 142 más el kripton 91 y nos da 3 átomos de protón, perdón, de neutrón, 3 átomos de neutrón. Bien, cuando hacemos aquí el esquema, vemos que bombardeamos a este uranio 235, vemos como que se quiere separar y al final se separaron en 2 elementos diferentes, igual radiactivos, y de aquí se producen pues los 3 neutrones, 3 partículas de neutrones. Veamos la siguiente lámina más claro. Aquí tenemos el uranio 235, se bombardea, todos los verdes son los neutrones, se bombardea, de aquí salen los hijitos que se denominan núcleos hijas, y salen entonces 3 neutrones, lo vemos aquí, ¿no? 3 neutrones, y luego estos neutrones nuevamente bombardean al átomo de uranio, y luego de aquí salen nuevamente 3 más, y luego esos 3 más bombardean nuevamente al átomo de uranio y salen 3 más, de aquí 3 más, 3 más, 3 más y así sucesivamente, y es lo que se llama la reacción nuclear en cadena iniciada por la captura de un neutrón. Los núcleos de uranio se muestran pues en calor aquí, se muestra en color magenta, y los neutrones en color verde, y en color naranja pues los núcleos hija o los hijitos, pues, ¿no? Así que vemos la cantidad de energía que se libera, y eso es lo que se utiliza pues en diferentes, la industria, por ejemplo, para la generación de energía, en las estaciones atómicas se aplica mucho esto, o por ejemplo cuando lo utilizan para otras cosas que son malas para la humanidad, por ejemplo lo que pasó en Japón, o lo que sucedió con la electrostancia allá en Chernóbil también, ¿no? Así que pues hay que tener mucho cuidado con esto porque se libera una energía, y esa energía, como vemos ya,
esas partículas radioactivas son muy potentes, muy peligrosas y pues dañinas para la humanidad, para el ser humano, penetrando el cuerpo humano. Radioactividad, esto es importante definir pues que la unidad de masa atómica U se define de forma tal que la masa de un átomo de isótopo 12, de carbono 12, es exactamente 12. Por lo tanto, pues una unidad de masa atómica es igual a 1.660539 por 10 a la menos 27 kilogramos. Por lo general, la unidad de masa atómica se expresa en función de la energía de reposo. Y es la ecuación de Einstein, por ejemplo, que la masa es igual a C al cuadrado, siendo C la velocidad de la luz, 1.6, reemplazamos los valores y la velocidad de la luz al cuadrado nos da una enorme energía de mega electrón voltio, 931.1. Bien, aquí en esta gráfica pues vemos la gráfica de la ley del decaimiento exponencial para una sustancia radioactiva o núcleo radioactivo. El eje vertical representa los núcleos radioactivos sin decaer, presentes en cualquier tiempo t, y el eje horizontal pues es el tiempo de t medio, que es el periodo, el tiempo correspondiente a la vida media de una muestra. O sea que si tenemos una muestra inicialmente, luego en un tiempo medio de esa muestra, pues vamos a tener la mitad. Luego en otro tiempo medio vamos a tener la mitad del anterior. Aquí vemos, ¿no?, que nos queda una franjita. Luego la mitad de eso, ¿no?, que serían 2, y así luego la mitad de eso nos quedaría 1, y así la mitad de 1, y bueno, y así se va dividiendo hasta que se elimine la radioactividad o el proceso ese de transformación de esos núcleos, ¿no? Ok, se lo pasó aquí, pero veamos aquí que si n es el número de núcleos sin decaimiento radioactivos presentes en un momento determinado, la rapidez de cambio de n, esa rapidez de cambio con respecto al tiempo, es igual a menos lambda, que es una constante. Ese menos es debido a que pues está disminuyendo la cantidad de núcleos radioactivos que había inicialmente en el tiempo t0, así que eso va disminuyendo. Por lo tanto, lambda, que es una constante conocida como la constante de decaimiento de probabilidad por cada núcleo por cada segundo, multiplicado por el número de núcleos de decaimiento radioactivo. Bien, así que aquí tenemos esta ecuación, aplicamos la integral, la sumatoria en ambos lados, y nos da pues un logaritmo que aquí despejamos y nos queda que n, que es la cantidad de números de núcleos en un determinado tiempo, cada vez que va pasando el tiempo, es igual a n sub 0, que es la muestra inicial, lo vemos aquí en la gráfica, exponencial de menos lambda, que conocemos que es la constante, y el tiempo de vida media, ¿verdad? Pero igual también podemos analizar el proceso, la rapidez, ¿verdad?, de ese desintegramiento, de ese decaimiento más bien, ¿no? Y le vamos a denominar la letra R. Esa R representa pues el número de descomposiciones por cada segundo. Puede obtenerse combinando las dos ecuaciones que hemos tenido. Entonces R por el valor absoluto, podemos reemplazar, entonces ya sabemos que el número de decaimiento, de núcleos de decaimiento radioactivo con respecto al tiempo, es igual a lambda por n, pero n ya la encontramos aquí, que es el valor n sub 0, y por lo tanto pues tenemos esta ecuación, pero el lambda, que es la constante, por n sub 0, que es la muestra inicial, ambas es lo que se llama la rapidez del decaimiento en t0, ¿no? En t0, justo en este punto cuando t es 0. Bien, así que ya tenemos, ahora nos falta ahora encontrar solamente para poder determinar cuál es la actividad de una sustancia radiactiva, es el tiempo medio, y eso lo hacemos fácilmente, que la vida media de una sustancia radiactiva es el tiempo durante el cual decae la mitad de un número conocido de núcleos radioactivos. Bien, para encontrar entonces una expresión para vida media, primero pues como n, que es la cantidad de núcleos radioactivos de decaimiento, lo partimos por 2, la muestra inicialmente, y t va a ser el tiempo de vida media. En la ecuación anterior obtenemos, entonces reemplazamos n por n sub 0 partido por 2, y nos da esto. Entonces que los n sub 0 con los n sub 0 se nos va, y nos queda, como aquí queda un negativo, que pasaría abajo y este pasaría hacia arriba, y nos quedaría entonces la exponencial de lambda por el tiempo de vida media igual a 2. Aplicamos el logaritmo neperiano en ambos lados aplicamos el logaritmo neperiano, y al final pues nos queda que el tiempo de vida media es el logaritmo de 2 neperiano partido por lambda, y pues el logaritmo de 2 es 0.693 partido por lambda.
Pero en general, pues después de n vida media, recordemos anteriormente que cuando vemos aquí que esto cada vez que iba pasando a la mitad, luego a un cuarto, después un octavo y así sucesivamente, ¿no? O sea que lo que nos quiere decir esto es pues que podemos utilizar esta fórmula que está aquí, que n sub 0 es igual a un medio por la cantidad de tiempo de decaimiento, ¿no? Por ese periodo de decaimiento. Bien, esto prácticamente ya hemos encontrado toda la forma de encontrar. Ahora viene la forma de medir, la unidad de medida de la actividad. El uso frecuente es el Curie, y el Curie se define como un Curie es igual a 3.7 por 10 a la 10 descomposiciones por segundo. Bien, es un número bien alto, pero en sí vamos a decir que el creador, no fue que ¿cómo se llama? El descubridor de la radiactividad, ¿verdad? Fue Becquerel. Becquerel fue el que lo hizo en una forma, y es más, lo hizo en una forma accidental, porque él estaba trabajando con esos elementos, no sé si era el uranio, no sé cuál era de estos elementos radioactivos, y lo colocó en su gaveta en aquellos tiempos se utilizaban los negativos para sacar la fotografía exacta, y vio cómo manchó la lámina, ¿no? Entonces él se dio cuenta que esos materiales tenían algo natural, pues, intrínseco del mismo material radioactivo que hacía, pero él no llegó a hacer los estudios, pues no entró a trabajar concretamente, pero sí lo hizo Curie, María Curie. Incluso María Curie es una de las que ha obtenido, que si no recuerdo la memoria bien, no me falla, 2 premios Nobel, uno por física y otro en química. Así que, y además ella fue el creador de radio, ¿no? Ese un elemento. Entonces de aquí originó pues que este valor fue seleccionado originalmente por tratarse de la actividad aproximada de 1 gramo de radio. Y la unidad en el sistema internacional sí se utiliza pues el Becquerel. Y un Becquerel es igual a una descomposición por segundo. Por lo tanto, si un Curie es igual a 3.7 por 10 a la 10 Becquerel, el Curie es una unidad algo grande, y las unidades de actividad utilizadas son más frecuentes, como son el milicurio o el microcurio, por tratarse de cantidades muy elevadas, muy altas. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para entonces ver y esclarecer las fórmulas que acabamos de pasar. El isótopo de carbono 14 es radioactivo y tiene una vida media de 5.730 años. Si usted comienza con una muestra de 1000 núcleos de carbono 14, ¿cuántos núcleos quedarán sin decaer después de 25.000 años? ¿Qué le parece? Bien, tenemos la ecuación que conocemos, ¿verdad? De la cantidad de núcleos que pueden quedar en un determinado tiempo. Así que encontramos esa n, y esa n es la relación de 25.000 años, que es lo que buscamos en un tiempo determinado, partido por la vida media, y eso nos da pues 4.363. Lo reemplazamos en la ecuación, nos da que 49 núcleos de radioactivos quedarán en 25.000 años. Pero bueno, se está tomando una cantidad de 1000 núcleos, que es poquito. Recuerde que en una muestra, en 1 gramo, pues hay cantidad enorme de núcleos radioactivos. Miles y miles, millones estamos hablando, ¿verdad? Así que para tener una idea, pues como la muestra aquí es pequeña, pues ya nos da esa cantidad. Ejemplo número 2. En el tiempo T0, una muestra radioactiva contiene 3.5 microgramos de carbono 11 puro, que tiene una vida media de 20.4 minutos, donde la muestra inicial en el sub 0 es 1.92 por 10 a la 17. Vean la cantidad de núcleos que existe, ¿no? Versus 1000 que ve, ¿no? Aquí estamos hablando de 10 a la 17. Muchos núcleos radioactivos. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la actividad de la muestra inicialmente y después de 8 horas? Bueno, la ecuación que conocemos para saber la actividad de la muestra es R. R es igual aquí tenemos la ecuación, pero si analizamos no tenemos lambda, el coeficiente, tenemos n sub 0 si lo tenemos, por lo tanto tenemos que encontrar lambda, así que nos vamos por la ecuación que vimos anteriormente, donde tiempo media, de la vida media, es igual al logaritmo 2 entre lambda, reemplazamos, despejamos de aquí y encontramos que efectivamente lambda es igual a 0.693 por 20.4, por esto lo trabajamos en segundos, así que transformamos 20.4 minutos a segundos y encontramos entonces que es 5.66 por 10 a la menos 4
segundo a la menos 1. Bien, así que ahora sí encontramos, entonces vamos a encontrar cuál es esa actividad, pero en el tiempo T0. ¿Cuál es esa actividad en el tiempo T0? Como tenemos lambda, tenemos la muestra, reemplazamos los valores y encontramos entonces que es 1.08 por 10 a la 14 becqueres, ¿verdad? Becqueres. Bien, y ahora entonces la actividad, ¿en qué año? Perdón, en 8 horas. En 8 horas. Veamos, reemplazamos, tenemos los valores, ya tenemos R, el tiempo 0, tenemos lambda, T, reemplazamos. Ahora el tiempo que es 8 horas, lo tenemos que cambiar a segundo porque aquí hemos encontrado R sub 0 y lambda en segundo. Por lo tanto, tenemos que hacer la conversión y 8 horas a segundo son 2.88 por 10 a la 4 segundos. Y aquí encontramos entonces el valor de 8.96 por 10 a la 6 descomposiciones por segundo o Becker, ¿verdad? Listo, ya más o menos tenemos un panorama de cómo trabajar y tratar estas ecuaciones. Veamos el siguiente ejemplo para ya ilustrar más, está más completo aquí. Tenemos, dice que una muestra contiene inicialmente 10 a la 20 átomos y de esos 10 a la 20 átomos, de los cuales el 20% solamente corresponde a material radioactivo en un periodo de semidesintegración o de semivida de 13 años. La pregunta es número A. Calcule la constante, ¿verdad? La constante de desintegración del material radioactivo. El número de átomos radioactivos iniciales y la actividad inicial de la muestra. C. El número de átomos radioactivos al cabo de 50 años. D. La actividad de la muestra al cabo de 50 años. Ok, pues aquí prácticamente están pidiendo completo todo las variables atrás estudiadas. Solución, pues recordemos que la ley de la desintegración radiactiva es esta ecuación que ya la hemos deducido anteriormente y que el periodo de semidesintegración T medio del tiempo, pues lo podemos encontrar de aquí y despejamos, ¿verdad? Aquí ya nuevamente se hace nuevamente un recordere de cómo sacamos la ecuación, aplicamos logaritmos en ambos lados, lo vemos, ¿no? Aquí no, logaritmos en ambos lados y de aquí despejamos lambda. Y encontramos entonces que lambda, que es la primera pregunta, la constante de desintegración del material radioactivo en 13 años. Así que el logaritmo natural de 2 partido por 13 años nos da 5.33 por 10 a la menos 2 años a la menos 1. Y si lo queremos en segundo, pues 169 por 10 a la 9 segundos a la menos 1. Entonces aquí tenemos la constante de desintegración del material radioactivo. Bien, ahora vamos a ver la parte B, el número de átomos radioactivos iniciales, la cantidad de número de átomos, N sub 0, y la actividad inicial también, que sería R sub 0. Aquí tenemos entonces la ecuación para encontrar eso, pues N sub 0, que es la muestra inicial que tenemos, como nos dicen que de los 10 a los 20 átomos, solo el 20%, pues hacemos la relación que hay del 100% de la cantidad, así que el 20% de 10 a la 20 átomos, pues aquí hacemos la operación, nos da que es 2.10 a la 19 átomos, o sea que son 10 por 2 por 10 a la 9 átomos radioactivos que hay en la muestra inicialmente, de esos 10 a la 20. Bien, ahora aquí entonces ya encontramos cuál era ese número de átomos radioactivos inicialmente y ahora cuál sería la RO, la rapidez inicial en tiempo T0. Como ya tenemos lambda y tenemos N sub 0, reemplazamos los valores simplemente, pues nos da que es 3.38 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo o Becker, ¿verdad? Bien, ahora vemos a la parte C, el número de átomos radioactivos a cabo de 50 años, que sería N. N tenemos la ecuación aquí y lo reemplazamos, tenemos todos los valores, tenemos N sub 0, tenemos lambda y T, reemplazamos los valores. Aquí, como vamos a usar lambda en años, pues así que podemos aplicar también que el tiempo en años que nos piden 50 años, aplicamos la ecuación y al final nos dio que 1.39 por 10 a la 18 átomos. Esa es la cantidad en 50 años. Así que todavía hay muchos átomos radioactivos a los 50 años. Bien, y la rapidez de desintegración ya en ese periodo de 5 años, de 50 años, perdón, es lambda por N. N ya lo encontramos aquí y reemplazamos los valores y nos da que es 2.35 por 10 a la 9 becquerels o desintegraciones por segundo. Entonces de esta forma pues tenemos un ejemplo ya más completo con todas las diferentes posibilidades de encontrar la incógnita, ¿no? Dependiendo el planteamiento del problema.
que nos piden o nos se plantean al inicio. Bien, veamos entonces algunas conversiones. Hay unas unidades de medida para las partículas radioactivas o para los elementos radioactivos. Tenemos que el Gray, que es equivalente a 10 rad, y un rad equivale a 10 miligray. Un sievert equivale a 1000 milisievert y eso equivale a 1.000.000 de microsievert. Y un sievert es igual a 100 rem. Un becquerel es igual a una desintegraciones por segundo. Un Curie es 37.000 millones becquerel y eso es igual a 37 gigabecquerels. Sí que es enorme, pues, ¿no? Vemos, ¿no? Y para los rayos X y gamma tenemos que se mide por rad, o eso es igual a REM, y un REM equivale a 10 milisievert. Y para los neutrones, un rad que es igual a de 5 a 10, de 5 a 20 más o menos REM, dependiendo pues la energía que llevan esos partículas. Y eso si lo transformamos a milisievert, nos da que como un REM, un rad equivale a 10 milisievert, pues multiplicado por 5, 10 por 50 por 10, nos da 50, y 20 por 10, 200, ¿verdad? Entonces ahí vemos la transformación automáticamente. Y para la partícula alfa, pues que es el núcleo de helio, tenemos que el rad, un rad es igual a 20 rem, y eso en milisievert es 200 milisievert. Así que ya tenemos aquí algunas conversiones de unidades que se utilizan. Es importante tener presente que si se nos presenta algún problema a resolver, que las unidades sean compatibles. Esto se mantiene igual a las unidades de medida del sistema internacional, que sí deben de tener esa compatibilidad para hacer los cálculos. Bien, seguimos adelante. Aquí tenemos algunas explicaciones rápidas y sencillas. Por ejemplo, para en radiología se utiliza mucho, por ejemplo, los rayos X procedentes de los tubos catódicos para la realización de múltiples tipos de exploración radiológica diagnóstica. En la especialidad de medicina nuclear se manejan diferentes tipos de isótopos no encapsulados, ya sea en forma líquida o gaseosa, y que son administrados al paciente o en laboratorios de pruebas con fines eminentemente diagnósticos. En el campo de la terapia de radiaciones ionizantes se emplea, por ejemplo, en el tratamiento de tumores malignos, dando lugar a la especialidad de radioterapia. Y que es importantísimo el conocimiento de la física para las aplicaciones de las radiaciones y otros continuos avances de los equipos de producción, detección y utilización de la misma. Los equipos más sofisticados tienen un elevado costo. Efectivamente, entre más tecnología utilice un equipo, pues el costo se eleva y por lo tanto su manejo de personal multidisciplinar altamente especializado que se debe estar preparando, actualizando constantemente, que incluye no solamente médicos, sino también radiofísicos, farmacéuticos, químicos que trabajen en estrecha colaboración. Por ejemplo, para la resonancia magnética nuclear, aunque dicen nuclear, no es parte de lo que hemos visto acá de las desintegraciones radioactivas, pero es una exploración radiológica que nace en el comienzo de los años 80 y permite obtener imágenes del organismo de forma incruenta, o sea, no invasiva, y sin emitir radiaciones ionizantes. Le hablé al inicio pues, de lo que es la resonancia magnética y en cualquier plano del espacio. La obtención de las imágenes, ¿verdad? Producto de la resonancia magnética se consigue mediante la estimulación de moléculas del organismo con acción de campo electromagnético de alta intensidad con un imán de 1.5. Ese es el imán grandote que usted ve ahí, que es en forma circular, que no se ve, pero bueno, ahí está ese imán de 1.5 Tesla, que equivale a 15.000 veces el campo de la Tierra. ¿Qué le parece? Lo grande que es esto, ¿no? Y este imán pues atrae a los protones que están contenidos dentro del átomo, tal como lo vimos anteriormente, de los tejidos que giran en un momento magnético determinado, y pues por cada elemento químico que se alineará al campo magnético aplicado con su mayor pesado. O sea que cuando tú tiras ese campo y luego desconectas, al aplicar el campo ellos se alinean en ciertas direcciones, luego que tú quitas pues el campo ellos nuevamente retornan, y en ese retorno ellos lanzan nuevamente una radiofrecuencia que se pueden detectar con unas antenas que están internamente incrustadas dentro del equipo, y pues entonces ubicar las posiciones exactas donde está y decir del órgano, de la parte del cuerpo que quieras analizar, y tener una imagen muy nítida y clara. Esa es lo importante, que no necesita ninguna radiación ionizante, ¿no? Pero sí aplicándolo ese campo bien alto magnético
cuerpo, a las moléculas internamente, a los átomos o al núcleo del tejido y puedes pues, obtener esa información importantísima. Bien, aquí tenemos algunos isótopos que se aplican en la medicina. Por ejemplo, tenemos el radio 226 que se usa mucho en el tratamiento para curar el cáncer de la piel, el cobalto 60 en el tratamiento de cáncer que ya emite una radiación con más energía que el radio y es más barato que este, también el arsénico 74 para la detección de tumores cerebrales, el fósforo 32 que se usa para diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con los huesos y con la médula ósea. El yodo 131 sirve para el tratamiento del cáncer de tiroides. El tecnecio, que es muy utilizado, el tecnecio 99 en diagnóstico de enfermedades, sobre todo en el sistema esquelético, puede usarse para identificar vasos sanguíneos y bloqueados, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no?, los equipos, estos equipos inmensos donde se coloca a la persona, se le inyecta el isótopos en forma de gel o en forma de sustancia líquida y pues va directamente al órgano que tú quieras analizar y vemos entonces toda la información bien clara y este aparato pues detecta esa radiación. Aquí tenemos entonces el PET, que también es otro aparato que son los tomógrafos por emisión de positrones. Eso significa que tú inyectas también el isótopo, la sustancia radioactiva, pasa por el torrente sanguíneo y al llegar allá pues esto chocan con estos positrones se destruyen, se aniquilan y al destruirse estos positrones lo que resulta es un fotón y esos fotones es lo que captura este aparato bien sofistificado para dar esas imágenes donde puede observarse con claridad los detalles del órgano a estudiar. Así que pues estas son todas las ventajas de utilizar estas sustancias radioactivas en medicina y que tiene una utilidad muy importante y cada vez son avances muy sorprendentes y todo en base a los conocimientos de la física, que es la rama fundamental que nos da un paso para entender cómo es que todos estos sistemas de transiciones dentro del átomo, de partículas, etcétera, funciona y utilizar eso para la medicina. Bien, ok, entonces nos veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.